Bueno, vamos a continuar con esta enseñanza sobre el bautismo. Vamos a empezar con una oración para ponernos en la presencia de Dios. Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos en tu presencia divina y te damos gracias porque una vez más nos vas a permitir escudriñar tu palabra, escudriñar las sagradas escrituras, que son tu palabra divina. Te rogamos, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para aceptar tu palabra y permitirle que llegue a nuestros corazones como tierra abonada y que pueda dar frutos abundantes al 100, al 90 y al 60, como tú lo pides, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es palabra de vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar con esta enseñanza del bautismo. Ya en la primera parte veíamos que el bautismo es el sacramento de iniciación en la vida cristiana. Veíamos que el bautismo es para el perdón de los pecados, pero no solo para eso, también sirve para muchas otras cosas, entre ellas para que se nos abran los cielos, para recibir el Espíritu Santo, para ser hijos de Dios, para pasar a ser miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y para muchas otras cosas más sirve el bautismo. El católico le da mucha importancia al bautismo. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Leo: En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, miremos que Jesús se hizo bautizar. Ahora miremos que la Biblia viene a decir teológicamente qué es lo que gana una persona cuando se bautiza. Y para el ejemplo, Cristo. Sigo leyendo. Jesús vio los cielos abiertos. Ojo, ¿qué pasó cuando Jesús se bautizó? Se abrieron los cielos. Aquí hay una enseñanza teológica. Cuando usted y yo nos bautizamos, se nos abren los cielos. O sea que el bautismo sirve para que usted y yo podamos entrar al cielo. O sea, nos bautizamos para que se nos abran las puertas del cielo. Cuando uno se bautiza, se incorpora a Cristo, forma parte del cuerpo de Cristo, pertenece a Cristo, es cristiano, y ese pertenecer a Cristo le abre las puertas del cielo. Ya pertenece a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. Ahora usted ya se bautizó, se le abren las puertas del cielo. Si esto no fuera verdad, no estaría escrito en la Biblia. Primera enseñanza, que cuando una persona se bautiza, se le abren las puertas del cielo. Para la muestra un botón: Cristo se bautiza y se abren las puertas del cielo. Ahora, la pregunta es, ¿pero es que el cielo no era de Cristo? ¿O las puertas del cielo se abrieron para Cristo o para los que se bautizan en Cristo? Ya el cielo era de Cristo. El cielo no se abrió por él. El cielo se abrió para que quede constancia que todo bautizado puede entrar al cielo. Ya se le abre el cielo. Si quiere entrar, entra. Si no quiere entrar, no entra. Pero ya se le abrieron las puertas del cielo. Segundo, ¿qué pasa cuando uno se bautiza? Sigo leyendo, leo. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Ojo a esto. Es que Cristo no tenía el Espíritu Santo. Sí lo tenía. Claro que lo tenía. El Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, no porque él no lo tuviera. Eso no sucedió por él. Eso sucedió porque ahí hay una enseñanza teológica. Sucedió para gritarle al mundo
y a los hombres de todos los tiempos lo que la Santa Madre Iglesia enseña, que con el bautismo recibimos el Espíritu Santo. No sucedió por Él, sucedió por nosotros. Sucedió cuando Cristo se bautiza para darnos una explicación teológica de qué es lo que sucede con el sacramento del bautismo. Se recibe el Espíritu Santo y por tercer regalo, sigo leyendo, mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo. Pregunto, ¿es que antes del bautismo Jesucristo no era el Hijo de Dios? Sí, pero esas palabras no sucedieron por Él, porque Él ya era Hijo de Dios desde antes de la creación del mundo. Pero ojo, esto sucedió para que quedara constancia en las Sagradas Escrituras que todo bautizado pasa a ser hijo de Dios. Bueno, dicen los hermanos separados que los niños no se deben bautizar porque no tienen pecados. Bueno, Jesús tampoco tenía pecados y así y todo se bautizó. Pero es que Jesús se bautizó fue para darnos ejemplo. Pues por sus palabras los agarro. El ejemplo es que se bauticen los niños aunque no tengan pecados. Vamos a mirar lo que dice la Iglesia Católica sobre el bautismo de los niños en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el numeral 1250, leo: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Paso al numeral 1251, leo: los padres cristianos deben reconocer que estas prácticas corresponden también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Paso al 1252. La práctica de bautizar los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Esta atestigua explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es casi seguro que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, no se haya bautizado también a los niños. Palabras del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ¿y por qué la Iglesia Católica piensa eso? Que también bautizaban a los niños. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 14 y 15, leo: una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temían a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es cierta, es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. En esta lectura vemos una señora Lidia que abrazó la fe y se hizo bautizar, ella y toda su familia. Lo más probable es que entre toda su familia hubiera niños, es lo más lógico. Además, la lectura no dice que los niños no, la lectura dice que todos, y si dice que todos, se cree que también los niños. Si bien es cierto que el catecismo nos da algunas citas bíblicas que atestiguan esta práctica, creo que es conveniente profundizar más y dar más argumentos, pues este es uno de los puntos más cuestionados por los hermanos protestantes, pues para ellos el bautismo de niños no es bíblico, ya que leen la Biblia de forma literal y en ella no encuentran ningún versículo que hable de bautismo de niños. Posteriormente a esto, también añaden
que es necesaria la fe para ser bautizados y los niños no tienen fe? Pues voy a tratar de dar otros argumentos bíblicos, además de los que ya hemos visto, que reafirman esta práctica. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. Leo: escuchen lo que sucederá en los últimos días. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños proféticos. Palabra de Dios. En esta cita está refiriendo a lo que en su momento dijo el profeta Joel, allá en Joel 2:28, en la traducción Reina Valera. Pero si tenemos una versión católica, como la de Jerusalén o la latinoamericana, lo encontramos en Joel 3:1 en adelante. Bueno, aquí el profeta está profetizando que Dios mismo va a derramar su espíritu sobre toda carne. Esto implica hijos e hijas, jóvenes, ancianos, etc. Entonces, entendemos por toda carne también a los niños recién nacidos, que entran en la categoría de hijos e hijas de la que habla el profeta. Pero si vamos a Hechos de los Apóstoles, vemos que esto para Pedro no era nada nuevo, y lo sigue afirmando y enseñando. Incluso Pedro se va más lejos, cuando dice allá en Hechos 2:38 y 39, leo: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Palabra de Dios. Miremos que la promesa que está hablando Pedro es la del profeta Joel, que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto es lo que se produce en el bautismo. Y para ello, Pedro usa una palabra muy interesante, tekaboi, que traduce hijos. La palabra griega para hijos es tekaboi y se traduce como un hijo, un descendiente, como cualquiera que vive dependiendo de su padre. Esto significa que no solamente se incluyen hijos adolescentes o jóvenes, también recién nacidos. Ahora vamos a ver esta palabra aplicándose a un recién nacido en las Escrituras. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 21. Leo: por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano que se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos, ni vivan según las tradiciones judías. Palabra de Dios. Ojo, no circuncidéis a vuestros hijos. En griego, tekaboi. Y la circuncisión era a los 8 días de nacer. Génesis 17:12. Por lo tanto, el contexto implica que se trata de recién nacidos y se usa la misma palabra que en Hechos 2:39 para hijos. Este es un argumento bastante claro para explicar el bautismo de niños. Por tanto, tekaboi se usa para jóvenes, adultos e infantes o recién nacidos. En la Escritura, conforme a esto, la promesa del bautismo de la que habla San Pedro también es para los recién nacidos. Yo te invito, hermano separado, para que vayas al griego e investigues sobre esta palabra. Ahora vamos a ver otras familias completas que se bautizaban, y se supone que los niños también, porque nos dice la palabra que se bautizaban todos. Hechos 16:33, leo: el carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquellas horas de la noche. Palabra de Dios. Otra, Hechos 18:8, leo: Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Palabra de Dios.
Otra, Primera de Corintios 1:16, leo: perdón, también bauticé a la familia de Estefanas. Palabra de Dios. La palabra griega para casa en los pasajes que acabamos de ver que nos hablan del bautismo es oikos, casa, que se define como los internos de una casa. Todas las personas que forman una familia, un hogar. Por lo tanto, podemos ver que oikos también incluye niños. No lo dice de una manera directa, pero indirectamente se puede entender, pues son todas las personas que forman un hogar y familia, y eso incluye niños, si existieran, claro. Es muy difícil argumentar que en ninguno de esos casos las familias no tenían hijos bebés. Es más fácil y lógico admitir que podían existir niños dentro de esas familias. Muchos pasajes bíblicos conectan hogar y los hijos. Génesis 18:19, leo: pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahvé y vivan según la justicia y haciendo el bien, para que Yahvé cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Palabra de Dios. Otra, Mateo 19:29, leo: y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por mi causa, de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Palabra de Dios. Otra, Primera de Timoteo 3:12, leo: los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien sus hijos y su propia casa. Palabra de Dios. Entonces, analizando esta conexión entre hogar e hijos, vemos respaldada la interpretación católica de que en esas familias anteriormente citadas habían hijos pequeños. Yo creo que analizando todos estos textos queda más que claro que en la iglesia, en el tiempo de los apóstoles, se bautizaban también a los niños pequeños. Ahora vamos a hacer un análisis sobre lo que era la circuncisión para los judíos y lo que es el bautismo hoy día para los cristianos. ¿Qué relación hay entre la circuncisión y el bautismo? Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 11 al 13, leo: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios lo hizo revivir junto a Cristo y nos perdonó todas nuestras faltas. Palabra de Dios. San Pablo, en estos escritos que hizo a los colosenses, hace una conexión entre el bautismo y la circuncisión. Si observamos en el Antiguo Testamento, la iglesia patriarcal era Israel. Eso lo vemos en Romanos 9:4 y en Hechos 7:37 y 38. Léanlo. Entonces, en ella la circuncisión se daba a los 8 días de nacido y representaba el sello o pacto de Dios con Abraham. Gálatas 3:14-29, léanlo todo eso, léanlo también. Y si vamos a Romanos 4:11, dice: justamente recibió el rito de la circuncisión como un sello o como una señal de la justicia que reciben aquellos que creen que cuando todavía no están circuncidados. Entonces, de este sello o señal de arrepentimiento que nos habla San Pablo, no se excluían los niños recién nacidos. Ellos eran también parte de la antigua alianza, junto con los adultos. Y eso lo pueden ver en Génesis 17:7, Deuteronomio 29:10 al 12. Si estudiamos estos textos, encontramos que en la circuncisión incluían niños.
Entonces, ¿por qué en el bautismo no habían de incluirlos? Siendo que el bautismo era mucho más grande y más perfecto que la circuncisión, pues el bautismo es necesario para la salvación. Nos lo dice Tito 3:5, leo. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. También lo dice Juan 3:5, leo. Jesús les contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces los niños no podían entrar en el reino de Dios. Es obvio que debía incluirlos. Además, el bautismo te hace miembro de la iglesia, como en su momento la circuncisión les hacía miembros del pueblo elegido de Dios. Nos dice Hechos 2:41, leo. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos, o sea, a la iglesia. Sigo, unas 3,000 personas, palabra de Dios. Y nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, leo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Entonces miremos que la Biblia lo dice y lo repite en muchas partes, que con el bautismo pasamos a ser un solo cuerpo, con el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Es importante recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es decir, la Trinidad mora en nosotros. Eso se llama inhabitación trinitaria, es decir, el alma que está en gracia de Dios, en ella habita la Santísima Trinidad. Vamos a ver unos textos de la Biblia que nos afirman esto. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 23, leo. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Palabra del Señor. También lo dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17, leo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Palabra de Dios. Y Juan lo dice así en 1 Juan, capítulo 4, versículo 16, leo. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Y 1 Corintios 6, 19 lo dice así. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Palabra de Dios. Entonces, leyendo todos estos textos, podemos creer y decir que podemos nosotros prohibir que la Santísima Trinidad habite en un recién nacido. Dejaremos que su cuerpo no sea santo. Prohibir el bautismo a los niños es prohibir que el Padre y Cristo junto con el Espíritu Santo habiten en ese bebé. ¿Acaso un bebé no ama a su Creador? Además, la misma Escritura nos enseña también que el recién bautizado se convierte en hijo de Dios, nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17 dice eso. Y si vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7, dice, leo, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, papá, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. Palabra de Dios. Miremos que con el bautismo pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Pasamos a ser coherederos con Cristo. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo
para hacerlos miembros de una prostituta, ni pensarlo. Eso lo vemos en 1 Corintios 6:15. El no bautizar a un recién nacido hace que se le prohíba ser nueva criatura, quedando en él las cosas viejas. Se le prohíbe llamar a Dios Abba, pues no es su hijo, ya que se le ha prohibido recibir el Espíritu Santo que él manda en el bautismo. También se le prohíbe ser parte de Cristo y coheredero con él, es decir, ser glorificado. Entonces aquí vemos un egoísmo muy grande en aquellos que no quieren bautizar a sus hijos, prohibiéndoles de todos estos beneficios y bendiciones que se reciben con el bautismo. Ahora bien, ¿cuál es la opinión de algunos hermanos no católicos? Y digo de algunos, porque recuerden que en cada denominación protestante se creen cosas diferentes y pasa mucho que aunque el pastor diga una cosa, el fiel puede terminar creyendo otra, porque al fin y al cabo no hay una autoridad, no hay una orden, no hay una cabeza visible que esté cuidando la doctrina como sí la hay en la Iglesia Católica. Por eso es que hay tanta discordia en el tema del bautismo. Algunos dicen que usted se puede bautizar en una piscina, otros dicen que tiene que ser en un río, otros le van a decir que puede ser con un chorrito en la cabeza, igual que los católicos. Entonces, entre los católicos existe la creencia de que los protestantes todos se bautizan en ríos o en piscinas, pero eso no es cierto. También hay protestantes que se bautizan con chorritos de agua. Eso ya depende de la denominación a la que pertenezcan. De hecho, la Iglesia Católica también en algún tiempo practicó el bautismo por inmersión, o sea, en ríos. Ahora ya no tanto, aunque hay algunas comunidades como los catecúmenos que todavía tienen en sus templos unos estanques donde sumergen al niño para bautizarlo. Entonces, en el protestantismo no hay una fórmula definida. Eso ya depende del grupo en cuestión al que pertenezca el individuo. También hay algunos grupos protestantes que bautizan niños. Tal es el caso de los luteranos, los calvinistas, los anglicanos. Estos grupos bautizan también a los niños. Entonces, encontramos todas estas diferencias de prácticas, y es que entre ellos no hay una comunicación, no saben qué creen unos y qué creen otros. En el libro de Teología Bíblica y Sistemática, Meyer-Phelan, que es un libro de teología protestante, dice en la página 105 sobre el bautismo, en el punto D, sobre la eficacia del bautismo, dice, leo: el bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque es salva. Por lo tanto, no podemos decir que el rito sea absolutamente necesario para la salvación. Palabras del libro de Teología Bíblica Sistemática, Meyer-Phelan, claramente enseñan que el rito del bautismo no es necesario como tal para la salvación del individuo. Claro, y es que ellos aquí se encuentran en un dilema, porque si dicen que el bautismo es necesario para la salvación, pues entonces estarían echando por tierra la doctrina de solo fe, solo fides, solo por la fe somos salvos. Pero claro, no todos los grupos protestantes piensan que el bautismo no es necesario para la salvación. Entonces uno empieza a estudiar las doctrinas de diferentes grupos protestantes y se encuentra con muchas sorpresas, sobre todo que todos creen cosas distintas. ¿Y esto por qué pasa? Es claro, porque no hay una cabeza visible. Ellos tienen muchas cabezas y toda cabeza puede dar su opinión personal. Al fin y al cabo, según ellos, todos pueden interpretar la Biblia a su manera, y por eso es que hoy encontramos esta cantidad de iglesias y todas predican su propia verdad, cuando sabemos que la verdad solo puede ser una. Entonces, cuando yo me encontré con esto en el libro de Teología Sistemática, realmente me sorprendí, porque yo veía que ellos le dan como mucha importancia al bautismo.
Además, es prácticamente el único sacramento que tienen los hermanos separados. Pero analizando bien, vemos que ni siquiera este lo tienen como realmente debe ser. ¿Cómo puede decir que el bautismo no es necesario para la salvación si ya pudimos ver a través de la enseñanza en una y en otra parte de la Biblia que el bautismo es necesario para la salvación? Basta con esta cita de Juan 3, 5, 7 que dice el mismo Jesús: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo pueden decir los hermanos separados que el bautismo no es necesario para la salvación? Y también todas esas otras citas que ya vimos también lo dicen muy claro. Entonces nosotros, los católicos, también creemos que somos salvos por la fe. Pero ojo, claro que la fe es muy importante, pero no basta. Necesitamos más que la fe para salvarnos. Bueno, aquí terminamos con esta segunda parte sobre esta enseñanza del bautismo. Vamos a terminar con el Magnificat para darle la gloria a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si les gustó esta enseñanza, suscríbanse al canal, denle like y comparte el videíto. No se pierdan la tercera parte de esta enseñanza. Que Dios los bendiga.